Nunca pensé que algún día sería el tipo de mujer que planea una venganza, de esas de las que una escucha hablar y jura que nunca haría lo mismo. Siempre me consideré una mujer tranquila, paciente, de esas que creen que todo se resuelve con conversación y confianza. Pero la confianza, cariño, es como un cristal. Una vez roto, nunca vuelve a ser el mismo. Y cuando descubrí lo que mi marido hacía a mis espaldas, algo dentro de mí se rompió de una forma que ni el tiempo ni el perdón podrían reparar. Durante años me engañé, creyendo que él solo estaba distraído, que el cansancio explicaba el distanciamiento, que el silencio en la cena era solo otro mal día en el trabajo. Pero la verdad estaba allí todo el tiempo, escondida en las pequeñas mentiras que él contaba con la naturalidad de quien ya se acostumbró a engañar. Juraba que las horas extras eran por un proyecto urgente, que las reuniones nocturnas eran inevitables, que el olor dulce en sus camisas era el perfume de una colega que lo abrazaba en el pasillo. Y yo le creía, o mejor dicho, quería creerle, porque aceptar la mentira duele menos que enfrentar el hecho de que el amor puede acabar sin aviso. El destino, sin embargo, tiene una forma cruel e irónica de abrirnos los ojos cuando menos lo esperamos. Y mi despertar llegó en una noche común, de esas en las que la soledad de la casa parece gritar. Estaba acostada, deslizando el dedo por el celular, tratando de distraer la mente, cuando una notificación iluminó la pantalla. Un mensaje. Pero no era para mí, era para él. Te espero en el mismo motel, amor. 5 palabras que congelaron la sangre en mis venas. Leí y releí esa frase decenas de veces, esperando que fuera un error, un spam, cualquier cosa que no fuera lo que parecía ser. Pero cuanto más la miraba, más entendía, era real. Y en ese momento, en lugar de llorar, sonreí. Fue una sonrisa amarga de quien finalmente entiende que ha sido tomada por tonta, pero también la sonrisa de quien siente que algo está a punto de cambiar. Él pensaba que era listo, que nunca lo descubriría, que podía seguir viviendo 2 vidas, la de la esposa perfecta y la de la amante secreta. Pero olvidó que cuando una mujer ama, observa, y cuando una mujer herida observa, planea. Esa noche, mientras él dormía tranquilo a mi lado, soñando quizás con otra cama, yo me quedé despierta mirando al techo, recordando cada mentira, cada excusa, cada vez que me hizo dudar de mí misma. Fue allí donde la rabia comenzó a transformarse en algo más frío, más calculado. No quería gritar, no quería golpear, no quería destruir nada, quería que él sintiera, quería que experimentara el sabor de su propia trampa, quería que por una vez supiera lo que es perder el control, lo que es sentir vergüenza, lo que es ser expuesto, y el destino, siempre atento, puso el primer hilo de esa telaraña en mis manos días después. Estaba ordenando el armario cuando encontré algo que nunca había visto antes, un frasco pequeño, metálico, escondido en el fondo de un cajón, un lubricante caro importado con un olor fuerte y dulce. Él nunca había usado eso conmigo, y fue en ese instante que la idea nació, peligrosa, casi insana, pero deliciosa en su crueldad silenciosa. Tomé el frasco en mis manos y sentí una ola de adrenalina recorrer mi cuerpo. Sabía que saldría esa noche, que la reunión lo esperaba. También sabía que siempre se preparaba antes de salir, mirándose al espejo con ese aire de quien aún se cree irresistible. Fue entonces cuando el plan empezó a tomar forma dentro de mi cabeza como un secreto que ya no podía contener. No quería hacerle daño de verdad, pero quería que recordara ese día por el resto de su vida. Y el frasco, ese frasco que olía a traición, sería la pieza central. Solo necesité unos minutos a solas para transformar el dolor en un arma. Tomé el frasco, me lavé bien las manos y sustituí el contenido por algo que jamás olvidaría: pegamento fuerte transparente. Cuando cerré la tapa y lo dejé exactamente en el mismo lugar, sentí como si acabara de recuperar el control que él me había robado hacía mucho tiempo. El poder de decidir el final de la historia era mío ahora. Pasé el resto del día fingiendo normalidad. Preparé su cena favorita, reí de sus chistes sin gracia e incluso lo ayudé a elegir la camisa para el trabajo. Y mientras se arreglaba, observaba cada gesto, cada detalle con la serenidad de quien ya sabe el final. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un alivio. Me senté en el sofá, respiré profundo y esperé. Las horas pasaban lentas, el reloj parecía burlarse de mí, pero sabía que la llamada llegaría. Y llegó, alrededor de la medianoche. Del otro lado, una voz nerviosa, casi temblorosa. «Señora, es del hospital. Su marido tuvo un problema íntimo».
En ese instante mi corazón se aceleró, pero no de miedo. Era el frío placer de la justicia poética. Había cambiado el juego, y sin saberlo, apenas comenzaba la noche que lo cambiaría todo. Era una tarde lluviosa, de esas en que el viento parece susurrar secretos en las ventanas, cuando todo cambió. El sonido de las gotas golpeando el techo se mezclaba con el silencio de la casa, un silencio pesado, lleno de ausencias y de verdades escondidas. Estaba ordenando el armario del cuarto, distraída, tratando de encontrar algo que ocupara mi mente, porque desde el descubrimiento de la traición el tiempo parecía arrastrarse. Fue entonces cuando, entre camisas dobladas y cajas olvidadas, mis dedos tocaron algo distinto. Un frasco pequeño, metálico, frío escondido en el fondo, casi como si no quisiera ser encontrado. Lo tomé con cuidado y en el momento en que leí la etiqueta sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era un lubricante caro, importado, de una marca que nunca había visto antes. Y en ese instante todo cobró sentido. Él nunca había usado algo así conmigo, ni una sola vez. El frasco era la prueba silenciosa de que el amor que un día compartimos se había transformado en una farsa bien ensayada. Me quedé parada allí por largos segundos, observando ese objeto tan pequeño pero capaz de cargar tanto significado. Era el símbolo de mi dolor, de mi ingenuidad, de la confianza hecha mil pedazos. Y fue allí, mirando ese frasco, que una idea empezó a tomar forma dentro de mí. Una idea peligrosa, impulsiva, pero extrañamente liberadora. Era como si la lluvia allá afuera lavara no solo el mundo, sino también mis últimas dudas. Sabía que él saldría esa noche por trabajo, como siempre decía. Y sabía también que antes de salir tenía todo un ritual. Se duchaba, se perfumaba, se ponía crema en las manos y por último tomaba ese frasquito. El mismo frasco que ahora descansaba en mis manos, pesado, casi palpitando, con la promesa de una venganza silenciosa. Anduve de un lado a otro, con el corazón acelerado y la mente dividida entre la razón y la rabia. Una parte de mí quería tirar todo, olvidar, fingir que no sabía nada. Pero la otra parte, la que había sido herida, humillada, engañada tantas veces, quería actuar. Quería devolver, aunque fuera por un instante, el dolor que él me hizo sentir durante tanto tiempo. La tentación fue mayor que el miedo. Caminé hasta la cocina, abrí el cajón de herramientas y allí estaba. La cola fuerte, transparente, pequeña, discreta, pero poderosa. El tipo de cosa que parece inofensiva hasta que cae en manos de quien ya ha perdido la paciencia con la injusticia. Sostuve el frasco original con firmeza, quité la tapa y vacié el contenido en el desagüe, observando el líquido escurrir como si se llevara con él el último hilo de mi ingenuidad. Luego, con una calma casi inquietante, llené el frasco con la cola, lentamente, gota a gota, cuidando de no dejar rastros ni burbujas. Fue una mezcla de adrenalina y miedo, pero en el fondo había algo casi hipnótico en ese acto. Era como si por primera vez estuviera retomando el control de mi propia historia. Me lavé bien las manos, cerré el frasco, limpié los bordes y lo puse de vuelta exactamente donde estaba. Nadie jamás lo sabría. Él nunca sospecharía. Me miré al espejo y vi reflejada a una mujer diferente. La mirada era la misma, pero había algo nuevo. Una firmeza, una calma peligrosa, una sensación de que la justicia, aunque torcida, estaba a punto de consumarse. Aquella noche actué como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, reí sus chistes, le ayudé a elegir la camisa para el trabajo importante. Y cuando se despidió con un beso rápido, sentí el amargo gusto de la falsedad mezclado con el placer de la venganza silenciosa. Sabía lo que venía después, y aún así una parte de mí temblaba. No por culpa, sino por anticipación. La lluvia seguía cayendo afuera, ahora más fuerte, como si el cielo sacara a lavar todo lo que estaba a punto de suceder. Me senté en el sofá, tomé una taza de té y me quedé inmóvil mirando por la ventana, escuchando el viento y esperando a que el destino actuara. Las horas pasan despacio, cada minuto era un hilo tirado en la telaraña que yo misma había creado. Y entonces, poco después de la medianoche, sonó el teléfono. El ruido resonó por la casa, cortando el silencio como una cuchilla. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en no contestar. Pero la curiosidad, esa vieja compañera del dolor, habló más alto. Tomé el teléfono y escuché una voz al otro lado, nerviosa, entrecortada, tratando de mantener la compostura. «Señora, es del hospital. Su marido tuvo un problema». Íntimo. Me quedé muda unos segundos. No esperaba que fuera tan rápido. Respiré hondo, cerré los ojos y fingí sorpresa. «¿Mi marido? ¿Qué pasó?»
Pregunté con el tono más convincente que pude. Al otro lado, la enfermera dudó antes de responder. Sería mejor que viniera hasta aquí. Es un caso delicado. En ese instante supe que el plan había funcionado, y tal vez incluso mejor de lo que imaginé. Colgué el teléfono y por un breve momento sentí el peso de mi decisión. El miedo intentó colarse, pero no encontró espacio. Tomé mi bolso, respiré profundo y salí de casa, con la cabeza en alto y el corazón en llamas. A cada paso que daba repetía mentalmente: él quiso jugar con fuego, ahora aprenderá lo que es quemarse. Y sin saberlo, estaba a punto de presenciar el resultado más inesperado de mi vida, la escena que nadie creería si la contara. Pasé el día entero fingiendo que no había pasado nada, como si dentro de mí no existiera un torbellino de emociones intentando escapar. Cada vez que él me miraba, yo sonreía con dulzura, ocultando la tormenta que rugía en mi pecho. Preparé su cena favorita, el mismo plato que solía cocinar en nuestras noches de aniversario de bodas, y el aroma que antes traía buenos recuerdos ahora servía de camuflaje para lo que estaba por venir. Se sentó a la mesa, elogió el sazón, contó historias triviales sobre el trabajo, y yo escuché todo con atención, como si cada palabra fuera parte de una obra que debía aprenderme. Me reí de sus chistes sin gracia, aquellos que antes me irritaban, pero que ahora sonaban como la banda sonora de un espectáculo a punto de llegar a su clímax. Cuando terminó de comer, se levantó, se ajustó la corbata y me dio ese beso automático, sin emoción, el mismo beso que siempre daba antes de ir al turno extra. Lo miré y, con una calma que ni yo sabía que tenía, dije: «Buena suerte, mi amor, que tu noche de trabajo sea productiva». Él sonrió, satisfecho, sin notar la ironía escondida en mis palabras. Salió de casa con esa actitud de quien cree controlar el mundo, sin imaginar que esta vez quien llevaba las riendas era yo. En cuanto la puerta se cerró, sentí un alivio extraño. Era como si el aire volviera a mis pulmones después de años respirando tensión. Por fin tenía el poder, y no había sensación más dulce que ver a un mentiroso atrapado en su propia trampa. Me senté en el sofá y me puse a mirar el reloj. Cada segundo parecía más largo que el anterior. El sonido de la lluvia golpeando la ventana aún resonaba, y la casa parecía viva, como si también aguardara el desenlace de la historia. En algunos momentos pensé en rendirme, en coger el teléfono y llamarlo, avisarle lo que había hecho, suplicarle que no usara el frasco. Pero entonces recordaba todas las noches que esperé sola, todas las mentiras, las lágrimas que él fingió no ver, y la compasión se volvía otra vez determinación. No quería hacerle daño físico, pero quería que sintiera el peso de su propia hipocresía, la misma incomodidad que él me provocó durante tanto tiempo. Las horas pasaban despacio y la ansiedad comenzó a consumirme. El tic-tac del reloj se mezclaba con mis pensamientos y, por más que intentara distraerme, el silencio de la casa solo amplificaba lo que estaba por venir. Miré el móvil innumerables veces esperando cualquier señal. Nada, ningún mensaje, ninguna llamada, solo el vacío de la espera. Hasta que, alrededor de la medianoche, por fin sonó el teléfono. El ruido fue tan alto que casi se me cae la taza de té que sostenía. El corazón me dio un vuelco, las manos comenzaron a sudar y por un instante sentí miedo. No el miedo a la culpa, sino el miedo a lo desconocido, a lo que el destino podría haber hecho con mi plan. Respiré hondo antes de contestar. Al otro lado de la línea, una voz nerviosa, casi desesperada, dijo: «Señora, es del hospital. Su marido tuvo un problema íntimo». Esas palabras retumbaron en mi mente como un trueno. Problema íntimo. Fue como si el universo me devolviera, de forma cruelmente precisa, el mismo tipo de confusión y dolor que él me causó. Intenté mantener la calma, tragándome las ganas de reír y de llorar a la vez. El tono de la enfermera era serio, pero había algo en su voz, quizá un matiz de curiosidad o de vergüenza, que me hizo entender que la situación era más bochornosa de lo que podía imaginar. «¿Qué pasó?», pregunté con el tono más convincente que pude. «Sería mejor que viniera hasta aquí», respondió ella. «Él no puede moverse en este momento». Por dentro temblaba. Por fuera solo murmuré un «ya voy». Colgué y me quedé parada unos segundos mirando al vacío. Era el momento que había imaginado, pero nada podía prepararme para la mezcla de emociones que me dominaba entonces. El corazón latía rápido, el cuerpo me hormigueaba y una voz dentro de mí preguntaba si había ido demasiado lejos. Pero ya era tarde.
El juego ya estaba en marcha y ahora solo podía ver cómo se desarrollaba la partida que yo misma había iniciado. Cogí el abrigo, el bolso y las llaves del coche y salí de casa. La lluvia seguía, pero no me importó. Cada paso sobre la acera mojada me recordaba que no había vuelta atrás. El camino hasta el hospital me pareció interminable, y en cada semáforo en rojo me preguntaba cómo estaría él, avergonzado, arrepentido, todavía mintiendo. En el fondo sabía que su máscara por fin había caído. Al llegar, el guardia de seguridad de la recepción me miró con pena. Era una mirada que ya conocía, la que dirigimos a alguien que llega sin saber que va a escuchar algo que cambiará su vida. Me condujeron al servicio de urgencias y el eco de mis pasos por los fríos pasillos marcó el ritmo de mi respiración. Cuando la puerta se abrió, la escena era surrealista. Aún no sabía exactamente qué había ocurrido, pero lo que estaba a punto de ver sería algo que nadie olvidaría. El plan se había hecho realidad y la verdad, con toda su ironía, estaba a punto de revelarse ante todos. Corrí al hospital fingiendo preocupación, intentando contener la risa que amenazaba con escaparse cada vez que imaginaba la escena. El corazón me latía rápido, pero no era de miedo ni de culpa. Era una mezcla extraña de adrenalina y curiosidad. Quería ver con mis propios ojos el resultado de lo que había provocado. Quería mirarlo y ver qué quedaba del hombre que juraba ser demasiado listo para ser atrapado. Apenas llegué, las luces frías del hospital me golpearon con fuerza y un olor fuerte a desinfectante invadió mi nariz, trayendo esa sensación incómoda de los lugares donde la gente se enfrenta a sus verdades, les guste o no. La recepcionista, al escuchar el nombre de mi marido, vaciló por un instante, como si necesitara tiempo para elegir las palabras adecuadas. «Ah, sí, está en la sala de emergencias. Pero, señora, ¿está segura de que quiere entrar ahora?», preguntó, algo incómoda, con una mirada que mezclaba lástima y vergüenza. Yo solo asentí, intentando mantener el semblante sereno. Avancé por los pasillos y a cada paso escuchaba risas contenidas provenientes de las salas laterales. Enfermeros susurraban, médicos se intercambiaban miradas discretas, y ya podía sentir que algo muy inusual había ocurrido. Cuando finalmente abrí la cortina de la sala, lo que vi me dejó sin aire. Allí estaba él, pálido sudando, recostado en una camilla, con una expresión de puro desespero en el rostro. Y junto a él, ella, la amante, intentando cubrirse el rostro con una sábana, los ojos abiertos de par en par, el cabello despeinado y un silencio que decía más que cualquier palabra. Pero el detalle más increíble, el que me hizo contener una risa entre la sorpresa y el asombro, fue el hecho de que los dos estaban pegados, literalmente pegados uno al otro. El médico, con los brazos cruzados, observaba la escena moviendo la cabeza, como quien acaba de presenciar algo que se convertirá en historia de guardia durante muchos años. Las enfermeras intentaban disimular las sonrisas detrás de las mascarillas, pero era imposible no notar lo absurdo de la situación. La pareja de traidores, atrapada por su propia traición, inmovilizada por un error que jamás olvidarían. «Nunca vi nada igual», murmuró el médico, rascándose la cabeza mientras explicaba que habían intentado separarlos de todas las formas posibles, agua tibia, aceite, anestesia, pero nada funcionaba. El pegamento había actuado demasiado rápido y ahora incluso los bomberos habían sido llamados para ayudar. Me quedé allí, observando aquel espectáculo trágico y cómico, y por dentro una voz susurraba: «Mira al destino haciendo justicia con sus propias manos». Él me miró, con los ojos llorosos, avergonzado, intentando articular alguna palabra. «Amor». «Puedo explicarlo», balbuceó, pero la frase murió ahí mismo, ahogada en la vergüenza. «Amor». La palabra sonó patética en aquel ambiente. Di un paso adelante, mantuve la voz baja, casi dulce, y respondí: «¿Explicar qué? ¿Que ahora son inseparables? ¿Que su amor es tan fuerte que ni la ciencia puede deshacerlo?» Las enfermeras bajaron la cabeza, intentando ocultar la risa, y el médico tosió para disimular el bochorno. La amante, por su parte, solo lloraba, suplicando una y otra vez que apagaran las luces, que nadie más entrara, que no tomaran fotos, cualquier cosa para ocultar la humillación. Pero ya era demasiado tarde. En ese hospital, todos sabían la historia. Era imposible contener el rumor. Y, sinceramente, una parte de mí lo consideró justo. ¿Cuántas veces lloré sola en casa mientras él se divertía a escondidas? ¿Cuántas noches creí en sus mentiras, sintiéndome culpable, pensando que el problema era yo? Ahora,
Él era el espectáculo, el hombre que vivía de apariencias, el marido perfecto, el empleado ejemplar, el vecino educado. Ahora estaba allí, desnudo ante todos, expuesto en cuerpo y alma. Y el peor castigo para alguien como él no era el dolor físico, era la vergüenza. La vergüenza de ser visto exactamente como era. Me quedé mirándolo unos segundos, dejando que la escena se grabara en mi memoria como un retrato eterno de todo lo que él me hizo sentir. Por un momento incluso sentí pena, porque por más que lo mereciera, había algo triste en esa imagen. Dos personas atrapadas, incapaces de moverse, intentando esconder su propia culpa. Pero enseguida esa compasión se desvaneció, porque recordé todas las veces que fui yo la que estaba atrapada en un matrimonio frío, en promesas vacías, en ilusiones que solo me herían. Y entonces entendí, no estaba presenciando una tragedia, estaba presenciando mi liberación. El médico se acercó y explicó que los bomberos estaban en camino, que necesitarían usar un solvente especial para separarlos, y que el proceso sería doloroso. Pronunció doloroso con una énfasis que sonó como una ironía divina. Yo solo sonreí levemente y dije, «Doctor, él siempre decía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por amor. Creo que hoy lo va a demostrar». El médico casi se ríe, y yo, por dentro, sentí algo extraño. No alegría, ni venganza pura. Era una sensación de cierre, como si una herida antigua finalmente se hubiera cerrado sola. Me quedé unos minutos más allí, observando desde lejos mientras intentaban resolver el problema. El ambiente era tenso, pero también cómico. Un enfermero dejó escapar una carcajada, otro fingió toser para ocultar la sonrisa. Era imposible no ver lo absurdo. Y yo, mirando todo aquello, pensé, el universo tiene un sentido del humor cruel, pero impecable. Cuando salí de la sala, la lluvia ya había cesado. El aire estaba fresco y ligero, y el sonido de las sirenas de los bomberos a lo lejos parecía la banda sonora perfecta para ese final de acto. Mientras bajaba las escaleras del hospital, me di cuenta de que, a pesar de todo el caos, me sentía increíblemente en paz. Él se había convertido en prisionero de sus propias mentiras, y yo por fin era libre de ellas. ¿Intentó explicarse? Claro que lo intentó. Era lo que siempre hacía. Transformar sus propias mentiras en historias convincentes, mezclando excusas con frases ensayadas que durante un tiempo hasta me hicieron creer. Pero ahora, allí, delante de todos, pegado a su propia vergüenza, no había discurso que lo salvara. Cuando me vio en la puerta, sus ojos se abrieron como si viera un fantasma. Gritó mi nombre desesperado, intentando alcanzar a la única persona que aún podía salvarlo, sin darse cuenta de que ya no era la misma mujer que un día imploró por amor. «¡Estás loca! ¿Quieres destruirme? ¡Esto es un crimen! ¡Puedes ir a la cárcel!», gritaba, tratando de recuperar un poder que ya no tenía. El médico y los enfermeros le pedían que se calmara, pero él seguía, escupiendo palabras al aire como si pudiera borrar lo que había hecho. Me quedé quieta, observando aquella escena con una serenidad que lo desconcertó. No respondí de inmediato. Solo dejé que se enredara en sus propias palabras, porque de eso había vivido siempre, del ruido, de la manipulación, de las versiones que inventaba para cada mentira descubierta. Hasta que cuando el silencio finalmente cayó, di un paso al frente, lo miré directamente a los ojos y dije con una voz firme, casi suave, «¿Cárcel? Ya estuve presa. En un matrimonio donde lo único verdadero era mi dolor». Esas palabras cortaron el aire como una navaja. El ruido de la sala desapareció por un instante. Él se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si no supiera qué responder. Por primera vez vi el miedo real en su rostro, no el miedo de ser descubierto, sino el miedo de perder el control sobre mí. La amante lloraba, el médico apartó la mirada y las enfermeras detuvieron lo que estaban haciendo, como si hasta el tiempo se hubiera detenido para escuchar. Seguí mirándolo, y en ese momento entendí que ya no necesitaba gritar. Su silencio era mi victoria. Durante años fui yo quien intentó explicar, justificar, perdonar. Fui yo quien cargó el peso de un amor unilateral, creyendo que algún día él cambiaría. Ahora era él quien suplicaba comprensión, y yo por primera vez no sentía pena. Sentía liberación. Intentó extender la mano, tal vez esperando un gesto de compasión, pero retrocedí. «No intentes convencerme más», susurré. «Pasaste tanto tiempo mintiendo que olvidaste lo que es la verdad». Bajó la cabeza, derrotado, y en ese pequeño gesto vi todo lo que necesitaba ver. El hombre que se creía invencible, finalmente quebrado, enfrentando su propia ruina. Sentí una paz extraña, una calma que hacía mucho no conocía.
Era como si todo el peso que había cargado durante años se estuviera disolviendo allí mismo, entre aquellas paredes frías. Todavía murmuró algo sobre arrepentimiento, dijo que no quería perderme, que todo había sido un error, una debilidad, pero su voz ya no tenía poder, era solo un eco distante de un pasado que ya no me pertenecía. Lo escuché en silencio y luego respondí con una sonrisa triste. No me perdiste ahora, amor. Me perdiste hace mucho, cuando empezaste a cambiarme por mentiras. Él volvió a quedarse callado, y su silencio fue la confesión más sincera que jamás me dio. No había nada más que decir. El médico se acercó, anunció que los bomberos estaban listos y me pidió que saliera. Antes de irme lo miré por última vez. El hombre que amé estaba allí, pero al mismo tiempo no lo estaba. El brillo en sus ojos, el encanto, el orgullo, todo había desaparecido. Lo que quedaba era un cuerpo cansado, atrapado, dependiente de otros para liberarse. Y esa imagen, por cruel que fuera, me dio un tipo de cierre que nunca imaginé sentir. Caminé hacia la puerta despacio, escuchando el sonido de mis pasos firmes resonando en el pasillo. Con cada paso sentía la rabia transformarse en ligereza, el rencor disolverse, el dolor callarse. Era el fin de un ciclo, y sabía que a partir de allí nada sería igual. Afuera, respiré hondo. El aire de la madrugada era frío pero puro. El viento me golpeaba el rostro como un recordatorio de que aún estaba viva, de que la vida seguía, y que el amor propio que había olvidado cultivar finalmente había florecido otra vez. Mientras me alejaba del hospital, escuché las sirenas a lo lejos y pensé en cómo el universo tiene una forma extraña de hacer justicia, a veces silenciosa, a veces espectacular. Esa noche aprendí que la venganza, por más dulce que parezca, no se trata de herir al otro, sino de liberarte de lo que te ata. Y de alguna manera supe que aquella historia aún no había terminado, porque el verdadero enfrentamiento no era entre él y yo, sino entre quien fui y en quien me estaba convirtiendo. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio parecía otro. Ya no era el silencio pesado de quien espera un mensaje, ni el vacío de quien se siente sola dentro de un matrimonio muerto. Era un silencio ligero, limpio, casi reconfortante. Me quité el abrigo, dejé las llaves sobre la mesa y me senté al borde de la cama. Miré a mi alrededor y noté que nada había cambiado. Las mismas cortinas, el mismo perfume esparcido en el aire, la misma lámpara encendida. Pero, al mismo tiempo, todo era diferente. Algo dentro de mí se había roto para siempre y, curiosamente, eso ya no me dolía. No era rabia lo que sentía. Era libertad. Una libertad que no venía con gritos ni venganzas, sino con la paz de quien finalmente entiende que no necesita a nadie para sentirse completa. Tomé la almohada y la abracé por unos segundos. Su recuerdo aún estaba allí, como un eco distante, pero ya no tenía fuerza. Finalmente había entendido que amar a alguien que te traiciona es como encender velas en una habitación sin oxígeno. En algún momento te apagas también. Y yo había pasado demasiado tiempo respirando aire envenenado de sus mentiras. Esa noche no lloré. No grité. Solo respiré hondo y dejé descansar el alma. Por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin el peso del miedo, sin ese nudo en la garganta de quien se pregunta ¿dónde está el otro? ¿Con quién está? ¿Qué estará haciendo? Dormí profundamente y cuando desperté a la mañana siguiente, el sol atravesaba la ventana con una luz que parecía nueva, aunque fuera la misma de todos los días. Me quedé unos minutos acostada, mirando el techo, sintiendo el corazón liviano, y comprendí que lo peor ya había pasado. La tormenta que me arrancó el suelo también se había llevado todo lo que me retenía. Me levanté despacio, preparé café, y cuando me senté a la mesa, algo dentro de mí susurró, se acabó. Y era verdad. Se acabó el ciclo, se acabó el miedo, se acabó la dependencia emocional. El amor que sentía por él había muerto, pero el amor por mí acababa de nacer. Tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Su voz sonó sorprendida cuando escuchó lo que le dije. Quiero que prepare los papeles del divorcio. Hoy, y así con una sola frase cerré un capítulo de años de dolor. No lloré mientras hablaba, no sentí pena. Era como si cada palabra fuera un ladrillo en la reconstrucción de mi nueva vida. Al colgar, caminé hacia el dormitorio y abrí el armario. Su ropa todavía estaba allí, doblada, alineada, con ese mismo perfume que ya no soportaba. Empecé a sacarla una por una, doblándola con calma, sin prisa. Metí todo en una caja, como quien empaca una historia antigua. Y cuando terminé noté que la habitación se sentía diferente, más liviana, más mía. Ese mismo día preparé los papeles.
No quise esperar. Fui al correo y los envié a su oficina. Junto con los documentos, coloqué una pequeña nota escrita a mano con una frase que salió desde el fondo de mi alma. La próxima vez que quieras con fuego, lleva tu propio encendedor. Cerré el sobre y sonreí. No era ironía, era liberación. Aquella nota no era venganza, era despedida. Era el símbolo de mi nuevo comienzo. De camino a casa noté detalles que antes pasaban desapercibidos. El olor del pan recién hecho de la panadería, el ruido de los niños jugando en la calle, el viento golpeando mi rostro. Todo parecía más vivo, más real. Era como si el mundo hubiera vuelto a tener color. Pasé la tarde reorganizando la casa, quitando cuadros, lavando cortinas, cambiando sábanas. Cada pequeño gesto era una forma de expulsar el pasado y abrir espacio para lo nuevo. Por la noche preparé una cena sencilla y puse una copa de vino en la mesa. Brindé sola, pero no me sentí sola. Brindé por la mujer que sobrevivió, por la mujer que tuvo el valor de mirarse al espejo y elegir. Porque al final, eso es lo que nadie te enseña. El amor propio también es una decisión. Y ese día me elegí a mí. Tomé el teléfono, miré su número en la lista de contactos y sin dudar, lo borré, no dolió. Al contrario, fue ligero, casi simbólico, como quien borra un nombre para darle espacio a su propia voz. Más tarde me acosté y dejé la ventana abierta. El viento entraba trayendo el olor a lluvia que había caído al inicio de la tarde, y pensé en cómo la vida tiene una forma extraña de recomenzar justo después de derrumbarse. La tormenta que parecía destruirme fue la misma que limpió el camino para mi reconstrucción. Sonreí antes de dormir, y esta vez la almohada no tuvo sabor a lágrimas, tuvo sabor a paz. En los días que siguieron comenzaron a aparecer las miradas curiosas de los vecinos. Algunos murmuraban, otros me miraban con lástima y algunos incluso con admiración. No me importaba ninguno. Aprendí que la opinión de los demás solo pesa cuando aún estás atrapada, y yo ya no lo estaba. Volví a trabajar, a cuidarme, a reírme de las pequeñas cosas. Empecé a leer, a caminar, a escuchar música mientras me duchaba. Todo aquello que un día olvidé hacer porque estaba demasiado ocupada tratando de agradar a alguien que nunca se preocupó. Cada mañana era un recordatorio de que la vida continúa y que por más doloroso que sea el final, también puede ser un comienzo. Y así, paso a paso, fui reconstruyéndome. No como antes, sino mejor, porque ahora cada cicatriz me recordaba no el dolor, sino la fuerza que me dio. Y cuando finalmente recibí el aviso de que el divorcio había sido oficializado, sentí una alegría que no cabía en mi pecho. No se trataba de venganza ni de victoria, se trataba de libertad. De volver a empezar sin mirar atrás. Y ese mismo día compré flores nuevas, abrí todas las ventanas y dejé entrar la luz, porque en el fondo sabía que la historia más hermosa de mi vida apenas estaba comenzando. La gente del vecindario comentó durante semanas, y como siempre ocurre con las pequeñas tragedias domésticas que se vuelven espectáculo, cada uno tenía su propia versión. Algunos me llamaron loca, otros vengativa, y hubo incluso quienes dijeron que debería estar presa. Pero también estaban aquellos que me miraban con cierto respeto, casi admiración, como si quisieran susurrar, «Hiciste lo que muchos quisieran tener el valor de hacer». Al principio, lo admito, las miradas me incomodaban. Caminaba por la calle y sentía los susurros siguiéndome, las conversaciones que se cortaban cuando aparecía, las risitas contenidas detrás de las ventanas. Era como si todos estuvieran adictos a la novela de mi vida. Pero con el tiempo entendí que nada de eso importaba, porque por primera vez en muchos años yo reía. Y lo más hermoso de todo era que era una risa verdadera, ligera, sin culpa, sin miedo de quien pudiera escucharla. Me reía de mí, de la vida, del destino, e incluso de la ironía de haber usado un simple pegamento para liberarme de algo mucho más tóxico que cualquier sustancia, un amor que ya no me hacía bien. Con el escándalo enfriándose, comencé a reconstruirme poco a poco, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. Compré flores nuevas para la casa, lirios blancos, porque siempre pensé que olían a nuevo comienzo, y pinté las paredes de un tono claro, diferente, que iluminaba todo. Era simbólico, lo sé, pero pintar esas paredes era como borrar las sombras que él había dejado. Cada pincelada era una forma de decir, ahora es mío, este espacio es mío. La sensación era indescriptible. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el sol sin miedo a estar sola. La soledad, que antes era mi enemiga, ahora era mi compañera.
La recibía con café recién hecho y música suave, como quien aprende a disfrutar de su propio silencio. Poco a poco volví a estudiar, algo que él siempre decía que era una pérdida de tiempo, cosa de quien no tiene nada más que hacer. Qué curioso cómo las personas que te limitan son las mismas que tienen miedo de verte libre. Me inscribí en un curso, empecé a leer sobre temas que siempre me interesaron y por primera vez me sentí dueña de mi propia mente. El simple acto de abrir un libro era como abrir una puerta que ni siquiera sabía que estaba cerrada. Volví a cuidarme por dentro y por fuera. Cambié el corte de cabello, probé ropa nueva y cuando me miré al espejo vi a una mujer que casi no reconocí, no porque fuera diferente, sino porque finalmente estaba viva. La mujer que antes caminaba encorvada por el peso de las decepciones ahora caminaba erguida, con pasos firmes, con ojos que ya no pedían permiso para soñar. Comencé a salir, a conocer gente, a reírme de chistes tontos, a bailar sin preocuparme si alguien me miraba. Cada gesto, por más pequeño que fuera, era una declaración de independencia. Y, por supuesto, los comentarios continuaban, porque la lengua ajena nunca duerme. Decían que había cambiado, que estaba demasiado bien para una mujer separada. ¿Y sabes qué? Por primera vez, estaba de acuerdo. Sí, cambié porque tuve que sobrevivir, porque tuve que reconstruirme después de haber sido desmontada pieza por pieza. Cambié porque entendí que el amor propio no nace de la nada, debe cultivarse con valentía, con perdón y con paciencia. El pegamento podrá haber unido dos cuerpos, es verdad, pero fue el amor propio lo que finalmente me volvió a unir por dentro, y eso nadie más podría arrancarlo. El escándalo se volvió broma, luego recuerdo, y después silencio. El tiempo, ese remedio invisible, se encargó de borrar los ecos de su vergüenza y los murmullos ajenos. Y yo seguí adelante, más ligera, más completa, más mía. A veces todavía me preguntan si me arrepiento de lo que hice. Sonrío y digo que no, porque fue a través de aquel acto impensado que me encontré. No animo a nadie a hacer lo mismo, pero si tuviera que elegir entre seguir viviendo como estaba o provocar el caos que me liberó, elegiría el caos de nuevo, porque fue en él donde descubrí la fuerza que nunca imaginé tener. La vida después del escándalo me enseñó que no es la opinión de los demás lo que te define, sino la forma en que te levantas después de la caída. Y yo me levanté, no como la esposa traicionada, no como la mujer vengativa, sino como alguien que finalmente aprendió a amarse de verdad. Hoy miro atrás y ya no veo dolor. Veo la historia. Veo a una mujer que tuvo el valor de romper el ciclo, de elegirse, de reírse en medio de las ruinas. Y cuando recuerdo aquella frase que escribí en la nota, la próxima vez que quieras jugar con fuego, lleva tu propio encendedor, me doy cuenta de que, sin saberlo, también encendí la llama que me guiaría de vuelta a mí misma. Ahora, cuando alguien me pregunta qué aprendí de todo eso, respondo con una sonrisa tranquila, que el pegamento unió los cuerpos, pero fue el fuego de la verdad lo que me liberó. Y que la peor prisión es vivir en una mentira cómoda, porque al final de cuentas, ser libre duele al principio, pero cura para siempre. Hoy cuando alguien me pregunta si me arrepiento, digo, no. Y no es por orgullo ni por falta de conciencia de lo que pasó, sino porque aprendí que algunos dolores vienen disfrazados de lección y que a veces la vida realmente necesita un empujón dramático para mostrarte quién es el verdadero villano de la historia. Durante mucho tiempo creí que amar era soportar, que perdonar era lo mismo que ser fuerte, y que mantener una relación a cualquier costo era señal de madurez. Pero no me daba cuenta de que al intentar salvar al otro me estaba ahogando. El amor que duele no es amor, es dependencia emocional pintada con colores bonitos. Y nadie te enseña eso, nadie te prepara para el momento en que te das cuenta de que el amor puede ser una prisión cuando debería ser refugio. Tuve que ver el fondo del pozo, tuve que perderlo todo, la confianza, el respeto, la paciencia, para entender que lo único que realmente necesitaba encontrar era a mí misma. No me arrepiento porque cada lágrima que derramé fue una limpieza del alma. Cada error fue un escalón que me trajo hasta aquí, donde finalmente puedo respirar sin miedo. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez también necesites escuchar lo que yo aprendí. Nunca implores amor de quien solo sabe ofrecer heridas. No mendigues atención de quien solo te da migajas. El amor verdadero no duele, no humilla, no te hace dudar de ti.
El amor verdadero comienza dentro de ti cuando decides tratarte con el mismo cariño que siempre ofreciste a los demás. Y si alguien no es capaz de acompañar esta versión fuerte, curada y decidida de quien te estás convirtiendo, entonces esa persona no merece el privilegio de estar en tu historia. Porque al final crecer duele, pero apagarte duele mucho más. Cuida de ti, ríete del pasado y sigue adelante, sin pegamento, pero con coraje. La vida intentará ponerte a prueba otra vez, te pondrá frente a tentaciones, recuerdos y arrepentimientos. Pero recuerda, ya sobreviviste a algo que pensaste que nunca soportarías. Así que si llegaste hasta aquí, es porque hay una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Y esa fuerza es la que te mantendrá firme, incluso cuando el mundo intente desarmarte otra vez. Hoy miro atrás y no veo una historia de dolor, sino de renacimiento. Porque lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de la mujer que siempre debía haber sido. Una mujer que aprendió que el amor propio es ese tipo de pegamento que no aprisiona, sino que reconstruye. Y ahora quiero que respires hondo conmigo y pienses, ¿cuántas veces te has perdido intentando sostener algo que ya se había ido? ¿Cuántas veces te quedaste quieta esperando que alguien te viera, mientras el mundo afuera gritaba para que te vieras tú primero? La respuesta puede doler, pero es necesaria, porque la vida no espera, empuja, sacude y a veces nos pega a los peores lugares solo para enseñarnos la importancia de soltarnos. Aprendí de la forma más extraña posible que el dolor también es una maestra y que la risa, incluso cuando llega después de la tragedia, es la forma más dulce de libertad. El pegamento que un día unió cuerpos hoy es solo un recuerdo, pero el amor propio que me unió de nuevo es la mayor prueba de que nada se pierde cuando uno se reencuentra consigo mismo. Ahora, antes de que te vayas, quiero decirte algo desde el fondo del corazón. Si esta historia te tocó de alguna manera, si en algún momento te viste reflejada en ella, entonces deja tu me gusta aquí abajo y suscríbete al canal. No te lo pido solo para aumentar números. Te lo pido porque cada like y cada suscripción le muestran a YouTube que historias como esta merecen seguir siendo contadas. Cuando interactúas, el algoritmo entiende que este tipo de contenido, real, humano, lleno de emoción y aprendizaje, tiene valor. Y eso hace que llegue a otras personas que, como tú, tal vez necesiten escuchar estas palabras hoy. Y también quiero escucharte a ti. Escribe aquí en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el momento del descubrimiento? ¿El de la liberación? ¿O la risa en medio del caos? Leo cada comentario con cariño y quién sabe, quizás tu reflexión sea la inspiración para el próximo video. Y antes de irte, haz lo siguiente. Mira el video que está apareciendo ahora en pantalla. Es aún más intenso, más sorprendente y, te prometo, más apasionante que este. Si esta historia te atrapó, la próxima te dejará sin aliento. La vida está hecha de caídas y renacimientos, y nadie sale ileso de amar. Pero la diferencia entre quien se pierde y quien se encuentra está en una elección simple: continuar. Continuar creyendo, continuar intentando, continuar reconstruyéndose. Yo elegí continuar y por eso estoy aquí hoy, contando esta historia no como una víctima, sino como una sobreviviente. El escándalo, el dolor, la vergüenza, todo eso pasó. Lo que quedó fue la certeza de que el amor propio es el único vínculo que nunca debe romperse. Así que, si algún día sientes que te estás apagando por alguien, recuerda lo que te digo ahora. Sal del pegamento y enciende tu propia luz, porque quien está completo no necesita pegarse a nadie para brillar. Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también es un poco tuya. Así que quédate. Comenta, comparte. Hagamos de este canal un refugio para quienes ya amaron demasiado, para quienes se perdieron tratando de sostener lo que dolía y para quienes quieren reencontrarse con su propia fuerza. Y recuerda, el próximo video te está esperando. Ve a verlo, es más interesante, más profundo y, sobre todo, más apasionante que este. Porque la vida, cariño, todavía tiene muchas historias que contarte.